Hola morrita, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Teatro de Morra. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy no vino cualquier cantautor. Vino el que sabe que el amor no es un lugar común. El que convirtió al destino en su compita y nos enseñó que a veces perder también es otra forma de encontrarse. El que canta bajito pero pega fuerte. El que te desarma con una canción y luego te arma otra vez con la siguiente. Bienvenido a mi compa, el David Aguilar. Muchas gracias, qué bonita presentación. Sí, cortita, pero... Sí, muy linda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Cuántos días llevas aquí en Mazatlán? Tengo por lo menos unas 2 semanas. Wow, ya tienes tiempo. Sí, y me queda una más. Ay, qué chido. Ayer tuviste un concierto, ¿no? Ujú. Tuvo un concierto en la Roosevelt, es un lugar aquí en Mazatlán. Es una galería de arte, pero también hay una cervecería, una vinatería. En realidad es una casa que se restauró y se convirtió en esta galería y en este lugar. Y David dio un concierto en la terraza de esta casa. ¿Cómo te sentiste? Yo me divertí mucho, me la pasé muy bien, canté a gusto, me dio mucha alegría ver que hay gente que conoce mi trabajo aquí. Eh, no sé, como que me quedo con algo muy bonito, porque además fue un concierto de boca en boca. Yo no lo anuncié en mis redes, No. más bien lo anunció la Roosevelt y lo pasamos así entre amigos y eso. Y me sorprendió mucho la recepción, porque pues llegó muchísima gente. Entonces, eh, no sé, me lo tomé como un mimo, como una cosita bonita. Sí, porque también fue gente que ya te había visto antes aquí, ¿no? Sí, El señor que te pidió, ¿qué canción fue? No creo me acuerdo. que la de la libélula. La de la libélula, claro. Ujú. Y él ya te había escuchado en el Museo de Arte. Hace cuánto estuviste ahí? Creo que fue como 2022 o Mm, 23. ya. Sí, estuve de parte del Festival de Cultura de Sinaloa, Del ISIC. del ISIC, y estuve en Mochis, en Culiacán y en Maza, Ya. con la tambora, con un híbrido de tambora y guitarra que hice en ese momento. Y también te tocó ver el carnaval, ¿no? Me tocó ver por primera vez el carnaval. ¿Y qué tal? ¿Cómo reconectar con esa parte? Pues me encantó verlo, nunca lo había visto. Entonces no sabía qué era. O sea, yo sabía que el carnaval era unos días de fiesta y Ujú. de música, pero no sabía cómo era el desfile. Y menos la proporción, o sea, yo cuando vi que pasó el primer carro y las coreografías, las danzas y la Las música, comparsas. las comparsas, pensé que iban a ser, no sé, a lo mejor unas 10, una cosa así, pero son como 80. Entonces me impactó mucho ver todo el trabajo. Había carros preciosos, Ujú. gigantes, niños bailando y las comparsas increíbles, las bandas tocando en vivo, muchas muy buenas. No sé, la verdad me fascinó, me Sí, encantó. y más que el tema del carnaval de este año fue la La tambora, justo. tambora, que es mi mero mole. O sea, me Exacto. gusta mucho la tambora clásica a mí. Ajá. Me decías la música de viento, ¿no? Sí. ¿Qué es la música de viento? Pues la música de viento es el origen de la banda sinaloense. Lo que hoy conocemos como banda sinaloense eh, tiene su origen en la tambora, que le llaman también, o la música de viento, que es pues esta dotación de instrumentos que viene desde mediados del siglo XIX. Aquí en Mazatlán se originó y ¿La música de viento se originó aquí en sí, Mazatlán? Wow. eso es lo que dice al menos una investigadora que vino a hacer su Wow. investigación en Sinaloa, Ujú. Elena Simonet, una investigadora suiza que estuvo aquí hace 30 años investigando el origen de la tambora, de la banda sinaloense. Y ella lo que dice en su libro es que
que inició en el centro de Mazatlán en 1860, 70, con una familia de europeos que vinieron a vivir y trajeron esos instrumentos y creo que vendían piezas de barcos o algo así. Y ellos empezaron a tocar todos los sábados en el kiosco. Entonces no sé en qué kiosco ni en qué lugar, Ajá. pero que todos los sábados empezaron a tocar y era música de Europa del Este. Entonces, o sea, corridos como el corrido del niño perdido es totalmente originario de aquí. Pues sí, y tiene particularmente el niño perdido, la música. Yo siempre digo que tiene una sonoridad que justamente recuerda a la música de Europa del Este. Porque cuando tú escuchas eso es europeo. O sea, la cadencia, el tipo de melodía, es como una polka o algo así. Yo lo escucho y lo relaciono me puedo dar cuenta que tiene un origen, al menos en algún nivel, Ujú, de allá. de allá. Claro, y ya mezclado con todo el folclore de acá, Sí. de ese tiempo. Y tú al ser un artista del noroeste, ¿crees que en algún punto todo ese territorio, todo ese bagaje se queda fuera de tu arte, de lo que estás haciendo? Por más que lleves tiempo sin vivir aquí en Sinaloa. Pero ¿cuál bagaje dices que se queda fuera? No entendí. Sí, o sea, toda esta historia de la tambora, ¿no? Porque tú creciste aquí Sí. en Sinaloa. No, yo hice un disco de música de viento. Ya. Lo compuse aquí en Mazatlán. Lo que pasa es que no es un disco habitual porque es un trabajo que yo hice que es más cultural, pero es mi primer álbum. Es desde 2010, 2011. Así es como tú empezaste. No, yo empecé siendo niño como un músico así, armando una banda en la secundaria, tocábamos pop. Y tocando la guitarra y luego empecé a hacer canciones para ese grupo, siendo adolescente. Y luego me clavé mucho con la guitarra y como que me afilé como guitarrista un poco cuando tenía 15, 16, 17, 18 años. Pero empecé a hacer canciones como a los 16, más en la onda trovera. Y luego me fui a la Ciudad de México y allá me hice cantautor. Pero anduve como unos 9, 10 años siendo cantautor, o sea, muy trovador, tocando en el circuito de trovadores mexicanos. Pero en el 2010, en el 2008, me dio la inquietud de la música de viento. Y porque yo estaba buscando una conexión con Sinaloa de vuelta. Ya llevaba 7 años viviendo en la Ciudad de México. Entonces, un día vine a Mazatlán y un amigo muy querido, que además ha sido como alguien muy especial en la música para mí, que es de Culiacán también, pero vivió mucho tiempo aquí, el Nacho Chávez Rangel, que es un maestro y un amigo que quiero mucho. Él vivía aquí y vine un día, pasó por mí en una tracker y traía una ballena y nos fuimos por el malecón y me puso a la banda MM. Estas canciones de tambor así. Y para mí fue como, ahí me di cuenta que yo tenía, gracias a él existe mi inquietud de vuelta por la banda sinaloense. Por esa noche, ahí tuve como esta conexión con la banda. Y luego me fui a la Ciudad de México y un día me di cuenta que tenía que hacer como un trabajo de eso y me vine a vivir para acá. Y viví en Mazatlán como 6 meses y estuve componiendo las canciones de mi disco que se llama Ventarrón, se llama este disco. Y las compuse aquí, pero después fui a pedir financiamiento a Culiacán y me mudé para allá. Y luego me fui a grabarlo al norte de Sinaloa, a Juan José Ríos. ¿Dónde es? Eso es en Guasave. En Juan José Ríos allá hay un estudio, o había, de la familia Barrera, que son unos músicos muy prestigiados ahí en la región y en todo Sinaloa, y son compositores y productores. Y con ellos grabé el disco y lo arreglé. Entonces, como que es un disco que hice en todo Sinaloa y me llevó como 1 año y medio, 2 años hacerlo, viviendo acá de vuelta, habiendo vivido ya en la Ciudad de México. Pero yo fui como muy trovador antes. Y luego hice ese disco por experimentar y por meterme con la cultura y la música sinaloense. Porque, ¿sabes? La verdad es que en esa época la banda sinaloense y la tambora no estaban como necesariamente muy bien vista
como lo está quizás en la actualidad. Bien vista, quiero decir, en el sector en donde yo me desempeñaba, que era más en el rock, en la trova o el folk. La banda sinaloense era como, no nos gusta eso. Así era de manera generalizada. Y ahora siento que ese entorno, el entorno alternativo, ya abrazó como mucho todos los géneros. Y ya no hay ese conflicto con el que yo crecí identificando, que siendo de Culiacán, siempre me parecía raro o sea, nosotros no escuchábamos banda. Escuchábamos cuando íbamos a los bailes a los 15 años y bailábamos incluso y todo, pero a mí, por eso tuve tan bonito regreso con la tambora sinaloense. Sí, una reconciliación. Sí, profunda. Y ahora la amo desde entonces profundamente. Fíjate que a mí también me pasó, siendo súper honesta, antes de irme al DF, yo no escuchaba música de banda. Entonces no sé si es esa añoranza de la casa o que ya hasta que te vas y dejas de escuchar estos sonidos que son súper familiares, como que te regresan, ¿no? a tu territorio y extrañar. Y ya empecé a escuchar más banda, ¿no? A ponerle más atención. Ajá. No, sí, o sea, es que me quedo pensando porque yo tengo ganas de hacer un segundo volumen de música de viento, o sea, se llama Ventarrón por la música de viento, ¿no? Ayer tocaste una canción, ¿no? Toqué una. Sí. La que dijiste, no, se me quedó la frase de, y nunca te vas a enterar que te recordé en el mercado, sí. ¿no? Sí, es que fui a buscarte al centro ayer. Sí. Sí, en el mercado. Sí, que la canción dice, las piedras que hay en olas altas saben de lo que hablo, cuando digo que te has roto, amor, está compuesta aquí. Y hay como 5 más que están compuestas aquí en Mazatlán. Sí, no, y pues sí, ya o tienen sea, 15 años o más esas canciones. wow. Y sí fue muy bonito porque pues seguramente éramos puros mazatlecos, justo en este lugar que está en el corazón del centro de Mazatlán. Y fue como ir caminando contigo mientras la cantabas. Claro. No, Sí, sí, muy estuvo padre. muy bonito. Y algo que decimos mucho es que justo como artista mazatleco, siempre en tu arte Olas Altas está presente, ¿no? ¿Qué lugar crees que todavía se sigue colando en tus canciones? De cualquier lugar, dices. Sí, de cualquier O de lugar. aquí. Bueno, O sea, no de aquí. Pues sí, también. O sea, no sé, espero no sonar arrogante con esto, pero siento que también el tiempo que estuve aquí yo siempre cantaba esa canción de que es la polca desenamorada y todo. Y de alguna manera siento que le regalé un poquito al grupo con el que yo me llevaba en ese entonces como esa canción, pues, o sea. Y no sé, quiero decir que me siento parte, pues, de eso, de como enaltecer un poquito Ajá, la ciudad, no nomás aquí, sino donde he vivido. También he tratado, porque siento que siempre he estado interesado como en inspirar o en generar como una conciencia bella por la región, por Sinaloa, porque siento que hace falta, o no sobra, pues, como un hablar bien de Sinaloa. Sí, y sobre todo no negar, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una situación muy, muy complicada, no negar lo que está pasando, Sí, claro. pero sí también nombrar las otras perspectivas, ¿no? Los otros aspectos de lo que es vivir en el norte. Porque mira, yo que viajo, que me he tenido la oportunidad de viajar trabajando, o sea, es triste que vayas a un lugar y que todo el mundo se lo tome como algo de risa, ¿de dónde eres? De Sinaloa. ¡Ay, el Chapo! ¡Jajaja! Jijiji. Eso es como triste. Entonces yo al principio sí bromeaba con eso, sí, de dónde es la narcocultura, pues sí, de allá nos tocó ser, ¿sabes? Como, y en los últimos años es como que, Nelme, ya no quiero contribuir con el discurso de que eso es lo que somos, ya no quiero enaltecer ese speech de que sí, güey, las series, nos hacen series a nosotros, las armas, o sea, casi todo el tiempo está rodeada nuestra cultura mexicana, la que tiene que ver con Sinaloa, de apología al crimen y apología a la violencia, sobre todo en el fondo, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, no hay que negar que tenemos un gravísimo problema de violencia en todo México y en muchas regiones más del continente, y son problemas de múltiples países
correlacionados esto. Nunca es un problema nada más de un lugar. Siempre es un problema desde que el mundo está medianamente globalizado y más el continente. Siempre es un problema en México, por lo menos es un problema que involucra a dos países, Estados Unidos y México. Eso no se puede perder de vista. Pero bueno, sobre todo lo que decíamos de esto culturalmente, yo creo que he estado hablando con empresarios en Culiacán, amigos míos, y eso que traen como una campaña de resaltar también las cosas lindas de la comida, la música de Sinaloa, ¿no? Sin caer en esta tentación de, ¿y lo narquito? O sea, no, es como que ya no, o sea, yo no. Ya no, elegir no ser parte de ese discurso, No, claro, ¿no? porque si no parece que entonces hay una licencia para poder seguir enalteciendo una actitud que no puede estar normalizada, de prepotencia, de violencia. Oye, David, ¿y ya qué opinas acerca de esta censura que se está teniendo? Justo en el desfile detuvieron a unos músicos porque estaban tocando narcocorridos. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? Pues mira, a mí no me gustan las prohibiciones y la censura. O sea, no me parece que está mal. Así prohibir que se toque eso, pues lo único que vas a hacer es generar más inquietud porque nos gusta lo prohibido. O sea, más a los artistas. Van a decir, me prohíbes cantar de esto, pues entonces te canto más. Yo así actuaría. Si a mí me prohíben algo, o sea, con lo enojón que soy, voy y lo voy a querer hacer. Más allá de que crea moralmente o lo que sea, creo que es una pésima estrategia querer censurar a alguien con el tema de los narcocorridos. Ahora, sí estoy de acuerdo en echar a andar una campaña para desincentivar la escritura de narcocorridos. Yo no creo que eso sea algo que haga falta, porque muchos de los artistas se resguardan con el argumento de que no, nosotros cantamos de eso porque eso existe, dicen, ¿no? Pero bueno, es como el huevo o la gallina. Es como, ven, ¿tú crees que hay alguien que no sabe que eso existe? O sea, pero hacer el caldo gordo de las cosas luego es demasiado evidente que proviene en una dirección y no en la otra. O sea, yo creo que no hace falta seguir cantando de descabezados y de violencia, y es como que, porque es parte de lo mismo. Pareciera el subtexto de todo eso, y lo que subyace es una celebración de esa actitud. Porque es lo mismo que dicen cuando dice la gente, no existen las canciones más que de amor, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se están refiriendo? Que cuando tú haces una canción, independientemente de lo que hables, hay una celebración de entrada. Una canción es una celebración, aunque sea triste y aunque sea una canción de guerra, pero estás celebrando algo. Entonces, el puro formato de la canción es una celebración de hables de lo que hables, pues, ¿no? Ya después está el tema de lo que tratas y todo, pero todo lo que encapsulas en una canción tiene un valor de entrada. Ya. Y hablando de esto de las canciones de amor, podría creerse que a lo mejor tu música va mucho hacia justo hablar del amor, ¿no? El amor que sientes por tu territorio, el amor que sientes por muchas cosas, Sí. por la vida. ¿Cómo logras seguir hablando de amor, pero sin caer en ese lugar cínico o de cliché? Me encanta que me hagas esta pregunta porque justo ahorita estoy tomando terapia con una psicóloga muy chida, a la que le mando saludos, Lidia Meraz. Bueno, si llegara a ver esto. Bueno, aunque no lo vea, le mando los saludos. Saludos, Lidia. Y salió al tema y me preguntó que sí, cómo era mi visión del amor, ¿no? Del amor, cuál era mi trip con el amor, mi concepción, no sé qué. Y salió el tema pues me preguntó, sabe que soy cantautor, obviamente. Y me dijo, o sea, por ejemplo, en tus canciones, ¿cómo lo expresas tú? Y me hizo pensar de vuelta, ya lo había pensado antes, pero hacía mucho que no. Me hizo pensar de vuelta que yo no tengo realmente canciones románticas. O sea, tengo canciones de amor, pero no tengo canciones románticas, lo que entendemos por cuando dices canción romántica. O sea, canciones como, pues más cursis, o románticas cursis. Y ojo, yo no demerito a las canciones que son así.
No estoy diciendo que porque a mí no me gustan esas canciones. No, me gustan. A mí me encantan las baladas ochenteras cursis. De verdad. Pero yo no he compuesto porque es verdad que sí tiene que ver con mi visión del amor. Que para mí, lo que poco a poco voy entendiendo, quizás demasiado tarde, por cierto, pero que poco a poco voy entendiendo de cómo veo yo al amor, para empezar tiene que ver con algo que no sea un sentimiento de miedo. Que no conlleve miedo, ni tensiones innecesarias, ni estructuras aprendidas inconscientemente que se pueden estar repitiendo en las relaciones, que me parecen viciadas. O sea, para mí el amor es como un lugar que tiene que ser pacífico, que tiene que ser luminoso y que tiene que ser respetuoso, obviamente. Bueno, eso es lo que todo el mundo queremos, pero que es luego difícil materializar en las relaciones. Yo siento que las relaciones sexoafectivas o románticas son difíciles, las relaciones de pareja. Y es como una cosa que me demanda muchísima atención pensar en eso y no entenderlo, o no entenderlo tan fácilmente, ¿no? No puedo decir que soy exitoso en ese tema, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, más bien soy un confundido total en ese tema. Y viendo mis canciones tienden a ser canciones de amor a la vida, como de amor general, o como de amor, incluso cuando he escrito canciones personales que tienen que ver con amar a alguien, que sí he compuesto. Son desde una visión abierta, como pacífica. ¿Sabes? Sí, también siento que tu música es un poco también como contemplativa. Sí, un poco. Como ahorita que dices esto del amor, ver el amor en la imagen completa, no solo el amor hacia una persona, ¿no? Sí. Como que tú regalas toda una imagen más amplia. Por ejemplo, se me ocurre una canción que se llama Despierta, que también la compuse aquí. Y es una de las canciones de amor que según yo tengo, pero al mismo tiempo es como melancólica, no nada más es de amor, es melancólica también. Y dice: despierta amor, vamos a la playa un rato, hay un sol que no creerías, tengo que llevarte junto a mí. Despierta amor, ya ha pasado el mediodía, se nos va a acabar la tarde y tienes que asomarte a ver el mar, no sé qué, bla, bla, nada más dice así. No, en un momento que es como el drama, dice: mañana igual nos lastimamos y renunciamos a este nuevo gran furor continental, o algo así dice, ¿no? Despierta amor, vamos a la playa un rato, hay un sol que no creerías, tengo que llevarte junto a mí, aparte tengo aquí una melodía que se parecía mucho a ti. Eso dice. Entonces no es tampoco así como una canción de yo te voy a... Cortavenas. O ajá, ¿por qué me dejaste? O ya sea de desamor o de amor. Siento que es más bien más postales y como situaciones en las que quepan muchísimo más sentimiento. O sea, yo no hago canciones tan acotadas, como tan específicas de algo, ¿no? Trato en su mayoría, hay excepciones, pero en su mayoría trato de hacer canciones en donde quepan muchos pensamientos y sentimientos. Y cuando estás, bueno, porque también escribes poesía, pero cuando estás componiendo, ¿qué llega primero? ¿Llega primero la imagen, una frase o una melodía o es como dependiendo? Es dependiendo de la canción, porque me ha pasado de todo. Me ha pasado que se me ocurre una frase y la tengo ahí, la guardo, una frase. ¿Sí? Y que esa frase puede resultar ser el estribillo, o la parte central, o la idea central que después va a ser desarrollada. Luego, me ha pasado que me llega una melodía y la guardo. Tengo un montón de melodías guardadas que no se han materializado en canción. Y a lo mejor es muy, muy obvio, pero o sea, la guardas en tu celular, tienes un dispositivo. En el teléfono, en el blog de notas de voz. Grabo melodías así con la guitarra cuando la tengo y así se me ocurre algo, grabo. Okay. O si no traigo la guitarra y voy caminando y se me ocurre, la silbo, la canto, la tarareo. Y hasta puedo
con la voz, o sea, puedo yo mismo guiarme y decir, este acorde va aquí, pa, todo hablado, así, como croquis, como Sí, bocetos como un hablados, mapa. sí. Y las tengo ahí para memorizarlas. Pero, por ejemplo, a veces, como llega una canción es a partir del tema, de qué va a tratar la canción. Hacer una canción que vaya sobre fulana cosa. Y es un pendiente que tengo ahí cuando tengo tiempo, si me llega una música adecuada para esa temática la bajo. Pero, o sea, tiene como distintas entradas. ¿Y cómo sabes cuando una canción ya está terminada? Se siente nada más. O sea, vas aprendiendo a tomar la decisión de que está terminada. Es una decisión que tomas. Dices, ya, aquí está, ¿no? Y por ahí lo que pasa es que la tienes ahí y ya el día que la vas a grabar es muy común que revises otra vez y prefieras cambiar un par de palabras o algo. Y igual, ¿no? Tú que eres cantautor, también no sé si te pasa, que mientras las cantas ya, aunque sea hayan pasado años, pues también tienes la libertad de que no has cambiado algunas canciones, de, bueno, Sí. creo que... He sido cínico con eso, o sea, canciones que están grabadas de una manera, luego las canto en vivo y cambio palabras, así. A veces hasta porque se me olvida. Entonces se invento en el camino y luego no me doy cuenta y es como un propio paradigma autoimpuesto de mi parte que después ya cuando tengo oportunidad de cotejar la letra digo, pues, ¿por qué he cantado tantos años esto cuando la letra era así? ¿No? Eres tu Pasa de todo. propio efecto Mandela. Eso es lo que quería decir, mi propio efecto Mandela, sí. Y cuando estás componiendo en una canción, ¿qué cuidas más? ¿Que hable con verdad o la belleza, ¿no? Que se escuche bien o... Ambas. Y también he tenido como temporadas, porque por ejemplo, antes yo creo que, eh, ¿cómo se dice? Prefería más transmitir como algo que se escuchara bien, que se escuchara bien. Y de alguna forma en los últimos años, ya en mi, en mi reciente madurez, para no decirlo más tristemente, este, eh, me he enganchado mucho más o me he comprometido mucho más con la idea de la verdad. De decir mi verdad y tratar de ser como soy, no esconder casi nada. A mí la idea de uno entregarse me seduce mucho como artista. O sea, entregarse de verdad lo que piensas o lo que sientes de verdad, ¿no? No esconder y como que vivo un poco atormentado por estarme vigilando de si estoy diciendo realmente la verdad, porque ayer pensé en eso, o sea, siento que la mente humana, o al menos la mía, me juega muchas trampas. Y entonces de pronto es muy fácil ya tener una actitud que no es la que querías tener. O decir algo que no es cierto. O que es cierto a medias. Y que tú lo construiste. Era de una manera y tú en algún momento te diste la licencia porque a lo mejor querías que fuera de una forma. Y entonces ya le pusiste dos palabras más. Y entonces ayer dije algo, o antier, que me llevó a pensar eso. Que dije, ¿por qué dije esto si eso no es tal cual así? Entonces, bueno, hice, no me acuerdo con qué tenía que ver, Ujú. pero tenía que ver con precisamente el disco de banda que hice aquí, ¿Ventarrón? el Ventarrón, que alguien me preguntó sobre él, o no me acuerdo a quién le dije, que pasé unos meses aquí componiendo, Ujú. y alguien me preguntó, ¿y estudiaste lo de la tambora, de cómo es y todo? Y entonces yo les comenté que había leído el libro de Elena Simonet, y que había estado yendo a escuchar a los viejitos tocando en las ostionerías. Probablemente fue a ti quien te lo dije, Me no me acuerdo. acuerdo. Pero que había estado escuchando a las bandas de señores en las ostionerías. Y eso es mentira. Es mentira. Que quede claro que es Fui mentira. quizás una vez a verlos, pero no estuve yendo a verlos. O sea, hay que decir las cosas como son. Pero claro, en mi mente yo ya me quise dar la licencia de que había ido a ver y había investigado lo suficiente. No, o sea, investigué más o menos y sobre todo me basé en escuchar algunos proyectos de tambora vieja en algún momento, ¿no? Y entender más o menos cómo estaban las piezas compuestas para poder componer las mías.
Pero, ¿sabes? Es lo que quiero decir, ya nos fuimos súper lejos, pero bueno. No, está bien, porque retomando esto de no pelear, pero sí mostrarte tal cual eres, ¿no? Buscar la verdad. Sí, decir la neta y buscar la verdad y tratar de ser lo más parecido a lo que finalmente tú quisieras ser o lo que tienes dentro. Si es que eso no es más que así, siempre. Sí, pero o sea, ahorita lo estás diciendo muy, Este tema muy es la temática del fácil. libre albedrío, ¿no? Ajá, no, pero como es un lugar muy fácil, pero da mucho miedo colocarte en ese lugar tan vulnerable, ¿no? Y sobre todo en el escenario y compartir todas estas cosas. Y no sé si lo sientas así, pero sí está esta idea como que la vulnerabilidad masculina de repente está un poco más. Sí, que los hombres tienen menos espacios para mostrar esta vulnerabilidad. ¿Tú cómo dialogas con eso? ¿O nunca lo has sentido en tu proceso creativo o en tu carrera? ¿O se sigue presentando este miedo a mostrarte tal cual eres? Yo creo que em, es más, te diría que hasta quizás me he aprovechado de eso, de explotar la vulnerabilidad mía, porque lo que pueda tener de vulnerable, que yo no sé cuánto es, me imagino que tengo vulnerabilidades, ¿no? Ujú. O cuando, bueno, ya nomás la vulnerabilidad, a lo mejor hay una vulnerabilidad en confesar una cosa en una canción, una cosa que sientes, te expones, ¿no? Como, pero es que nunca me pareció vulnerable eso. Para mí al revés, cuando una persona confiesa algo o dice cómo se siente, lejos de ser una vulnerabilidad, es una fortaleza para mí. Porque cuando una persona dice algo, de verdad lo que siente, y si el receptor siente eso, lo que hay es una conexión, una conexión de comunicación humana o algo así, que lo que hace es valorizar a la persona que lo verbalizó. O sea, las personas cuando dicen lo que sienten ganan puntos. Eso es lo que pasa. Así lo he interpretado toda mi vida yo. Una persona que dice lo que siente sin ser grosero, pues, ¿no? Sin decir una grosería, porque puedes decir a veces algo como en lo que no estás de acuerdo. Y si lo sabes decir, pero es verdad y lo dices honestamente, no hay manera de que no te sume puntos. O sea, ¿por qué? O sea, somos humanos y podemos hablar de cosas, ¿no? Discutir. Yo sé que también hay momentos y hay personas que a lo mejor podrían decir que es innecesario que todos hablen de todo, lo que sea, ya sobre todo hablando de temas políticos o sociales y eso, ¿no? Pero bueno, vivimos en una gran conversación, nadie nadie tiene el control de esto, pues, ¿no? Y sobre todo me refería más que nada al ser sincero, a expresar un sentimiento, ¿no? Cuando tú expresas un sentimiento, no lo veo como algo vulnerable. Entonces, en mi caso, te decía que hasta me he aprovechado de eso por esta visión que tengo, de que cuando uno podría ser vulnerable por contar cosas, para mí siempre ha sido como que más bien estoy generando un vínculo con posibles escuchas, en mi caso, que soy cantautor. Y eso, pues, es un universo que se ha creado a mi alrededor que considero demasiado, casi privilegiado, o sea, muy afortunado. Entonces, y ha sido construido, se podría decir, a partir de vulnerabilidades. O sea, de mostrarme, ¿no? De compartirte. Ujú, Y que también, bueno, tienes una larga trayectoria como compositor, ¿no? Componiendo para otras personas. ujú, sí. Em, ¿Cómo, qué aprendes al componer para otras personas y al componer solo para ti? O sea, ¿qué Pues has mira, aprendido? ¿eh? ¿Qué has aprendido? Siempre digo que cuando compongo con otras personas, mm, soy como libre de otra manera. Porque yo cuando compongo para mí, soy libre, obviamente, también. O me siento libre, no es que yo... No, pero soy más libre cuando... De alguna forma soy más libre cuando compongo con otros. Porque aprovecho como para no pensar mucho las cosas, sino para proponer. Es más intelectual y rápido mi proceso cuando estoy componiendo con otras personas. También tiene que ser así porque uno va aprendiendo como coautor
a ser el que gatilla y el que propone, porque si no se estanca la sesión de composición. Entonces, eso es colmillo puro de que aprendes como coautor, no como compositor, que no es lo mismo. Compositor es una cosa, pero la visión de coautor, que te llamen para coescribir, a mí me están llamando mucho últimamente para eso. He ido desarrollando un músculo que tiene que ver con soltar y cuando se estanca proponer sin miedo, proponer todo para que avance, porque es preferible terminar la canción a que se quede trunca. Y luego una canción terminada luego puede ser intervenida y mejorada. Pero si no es terminada es más frustrante porque la sesión se supone que es para eso. Pero bueno, es una visión muy industrial que también existe en la actualidad de sesiones rápidas. Es como, yo le digo canción rápida, como comida rápida, como comida chatarra. Podría ser, es un Fast exceso. food. Fast song, exacto, sí. Un poco, ¿no? Y cuando yo estoy componiendo para mí, tengo las limitaciones autoimpuestas que decidí tener para perseguir un determinado objetivo de canción. O sea, yo compongo a partir de saber qué es lo que no voy a escribir. O sea, esta canción es esto, entonces no puede ser ni así, ni así, ni así, ni así. Todo el 99% que no puede ser la canción que quiero, porque la que quiero estoy buscando ese 1%. O ese 0.1%, porque las posibilidades de canciones, imagínate, ¿no? Pero yo quiero una canción que sea así, uno compone con la tripa, en el sentido de que tú quieres comerte una canción que estás visualizando, entonces vas y la persigues y es así, y después de haber hecho tantas canciones, pues vas afilando tus herramientas y tú mismo te llevas a ti como autora, como autor, hacia un lugar específico que en tu visión está. Y eso implica determinado tema, determinada música, determinadas palabras, determinada velocidad, determinada intensidad, determinada duración, determinado número de partes de la canción, determinada naturaleza melódica, armónica, o sea, todos los elementos que tiene la canción van siendo seleccionados para cumplir con esa idea de canción que existe de alguna forma proyectada en tu cabeza. ¿Y pasas por ese mismo proceso al escribir poesía? ¿O es No, totalmente diferente? o sea, es similar, pero en el sentido de que pues también estás buscando un vibe. A mí, la poesía para mí, como la veo, la que yo escribo, o la que intento escribir, es como un vómito, más que como que una persecución estética. En algún punto agradezco mucho y tiene que ver con la pandemia, en esa época migré hacia un estilo, si es que se puede decir, o un carácter de poesía que es confesional y que no está pensando en la forma. Pero yo lo decidí conscientemente. Yo sí puedo escribir con forma, o sea, con la forma esperada por algunas personas dentro de la poesía. Lo hice, o sea, en el pasado. Conozco ese tipo de lenguaje y conozco distintos tipos de poesía en castellano, que es mi lengua materna, ¿no? Pero la que yo persigo por decisión propia es un tipo de poesía que es más vaciada. Yo la siento así, es como yo aprovecho y la hoja, y para mí escribir es porque estoy escribiendo algo en donde yo me estoy depositando ahí como mi sentir. Ayer leí una frase que decía una escritora de que ella escribía, no me acuerdo, una escritora consagrada, escribo para poderme entender. Algo así, ¿no? Escribo porque solamente escribiendo me doy cuenta puedo llegar a ver exactamente qué es lo que pienso. Algo así decía. Y me pasa así. Yo con la poesía escribo como para generarme una emoción que necesito descargar. Y que tengo la ilusión de que quien lo lea pueda conectar con esa energía, con esa emoción arrojada ahí, a esas palabras, ¿no? Pero la poesía para mí, como yo la veo, son poemas breves, arrojar como unas palabras que hacen sentir algo, y mi persecución o mi objetivo es que sea como directo, sin palabras rebuscadas,
con las palabras más sencillas que puedo encontrar, directo, emocional, honesto y como desnudo, así, no sé. Sin filtro. Sin filtro, y mucho con cómo hablo, no con un lenguaje con el que no hablaría, con un lenguaje con el que hablaría. Esto es importante para describir lo que pienso de lo que quiero conseguir con mi poesía. Es de la forma, tiene que tener la forma, la manera en la que yo hablaría. Porque luego hay poetas que quizás justifiquen que su poesía es una oportunidad para hablar de una manera distinta a la que hablarían. No lo sé. El arte es así, como un espacio para justamente ser libre y experimentar y explorar y darte licencias, ¿no? Jugar. Pero en mi caso no. Es un vómito y tiene que parecerse a como yo hablo. Y en esto de... quiero ver si nos puedes platicar un poco de los aforismos. Sentí feo decir un vómito, porque parece que estoy, o sea, una confesión, pues, más bien. ¿Qué dices de los aforismos? Sí, que nos puedes platicar de los aforismos. De los aforismos es un libro que saqué en 2021, que está descontinuado en la actualidad y tengo que arreglar eso para que haya más tirajes. Pero son frases breves, por no decirles tweets. Y que yo hice una selección de las que más me gustaban. Porque en esas frases hay cosas que me sirven a mí como para acordarme de cosas que pensé en su momento. Es como si fuera un armario de ideas. Son 280 frases. Brevedades, ¿no? Así. Y se llama aforismos del interior porque son supuestamente aforismos. Pero con lo pudoroso que soy, que la verdad, o sea, es también por jugar, ¿no? Tampoco es que me dé mucho pudor decir que esos son aforismos, ¿no? Si alguien me dice, ay, sí, uy, el aforista, ¿no? Por eso le puse aforismos, como para reírme un poco de esa posibilidad, porque los aforismos, pues, los griegos tienen aforismos, los filósofos, entonces decir que compusiste un aforismo, pues es muy mamón, o sea, es como que te pones en un escalón como de sabio o algo así, porque pues hay aforismos de Sócrates, ¿no? O de Platón, o de Séneca, o de los místicos importantes que han trascendido, lo que sea, ¿no? Entonces, es esta inseguridad popular del poeta, de decir, no, yo no soy poeta, que me lo digan los demás, pero yo no soy poeta. Entonces, yo no me iba a reconocer como aforista, y se me ocurrió ponerle afuerismos del interior. Yeah. Es un juego más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son esas frases ahí. Una manera más en la que te expresas, sí. La que sacas este vómito sí. verbal. Sí. Vómito, pero vómito rico, ¿no? Vómito feo. Vómito como de agua de pepino con chía. De una cocorchata, ¿no? Para hacerlo más. Retomando un poco lo de ser coautor. Ser codependiente. No, eso no, por favor. Ser farmacodependiente. Cuando estás componiendo con alguien más, ¿tú lo vives más como un defender lo que eres tú como compositor o un más irse transformando y jugando con la otra persona? Voy jugando con la otra persona y voy escuchando lo que tiene que decir, lo que quiere decir, y a veces me pasa que me dan una estrofa entera, entonces ya vamos viendo ahí, le ayudo a la persona a terminar la canción, voy sugiriendo cosas. No hago mucho, la verdad, o sea. Sí, depende mucho de con quién estés trabajando. A veces hago mucho, a veces no hago mucho, porque pues ya hay un avance. Me han tocado ambas, como escribir casi todo yo. Está bien también, me encanta escribir. O a veces que ya esté todo escrito y yo nomás decir. Todo bien. Sí. Bueno, me gusta cerrar este espacio con una dinámica. Uh-huh. Bueno, te voy a pedir si nos compartes una palabra. Se está escuchando el frijol. Sí.
una palabra que englobe todo tu proceso por el que estás pasando ahorita. ¿Cuál proceso? Sí, el proceso, pues ves el proceso de creación. No, como me sienta en general. Dices. Ajá, sí, como resumirlo todo en una palabra. Yo creo que estoy en un proceso de reconstrucción. Englobarías con esa palabra, reconstrucción. Y ahora si nos puedes compartir una frase. ¿Quieres que te diga por qué? Sí, sí, por favor. No, o sea, es que no sé No, pensé, si quedó pensé como que muy... no, ajá, pensé que no ibas a... No, sí. No, porque me quedé pensando, o sea, estoy en un proceso de reconstrucción medio existencial, o sea, que tiene que ver con cómo quiero vivir. Muchas preguntas de cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, haciendo qué, con qué tipo de vida, o sea, por eso digo reconstrucción, porque justo en este momento estoy en eso, o sea, tratando de dibujar un estilo de vida al cual apegarme y con algunas transformaciones internas de cosas que ya no quiero hacer, que ya quiero dejar atrás y otras que quiero implementar. Por eso digo reconstrucción. Y creativamente, artísticamente también. Porque, no nada más porque tengo una inquietud de un tipo de canción que siento que no he conseguido. Ahora, este es un sentimiento que siempre ha existido en mí, ¿no? Es lo que me ha llevado a hacer canciones que siempre siento que hay unas canciones que no he hecho, no sé cómo. Que siempre, por más que han sido diferentes las ideas o la sensación de esa canción no hecha. La que tengo ahorita es un tipo de canción como con humor, ágil, social. Así es lo que te puedo decir, ¿no? O sea, porque no la he hecho. Empecé y ya hice una. Un tipo de canción como ágil, como que habla de temáticas que le competen a la gente en el día a día. O así, como un poco que tienen que ver con la cultura, con lo social. Pero también en el tipo de música quiero que sean como simples y originales en su estructura, en sus acordes, no tanto como en el uso melódico o armónicamente, sino originales en las estructuras más que nada, en las formas. Y no nada más por eso, por esa búsqueda, sino porque la IA y todo esto nos está orillando a cuestionarnos qué vamos a hacer. Entonces también digo en reconstrucción por eso. ¿Cómo voy a grabar? Ahorita estoy publicando música. De hecho, ayer salió una canción nueva que se llama Lente Colectivo. Escuchen Lente Colectivo, una canción que les va a hacer sentir muy bonito en su corazoncito si lo que les gusta es la visión colectiva, más que la visión individual. Entonces, lo de la IA nos está haciendo cuestionarnos y ahorita estoy sacando música que todavía siento que de alguna forma pertenece a las concepciones de la música previa a la IA. Pero mi siguiente trabajo pues tendrá que ser diferente, tendrá que contemplar El uso de la IA. inundación de IA que estamos viendo y lo que va a venir. Entonces es un buen momento, por ejemplo, para hacer discos en vivo, discos así cercanos, con errores, como jugando, no sé. Ya, o sea, no podemos... O sea, la visión de producción tiene que cambiar radicalmente, si no va a ser absurdo. ¿Por qué absurdo? Pues porque me refiero a la visión de producción convencional, que es que todo esté súper pulcro y todo, como si la IA no pudiera hacer eso. Pues o sea, el chiste es que hay que hacer cosas que la IA no pudiera hacer. Claro, la IA nos está quitando como esa mugrecita, ¿no? O sea, exactamente. Nos tenemos que esforzar, creo yo, como artistas, para ser lo más humanos posibles. Por eso esta cosa confesional de enojarse un poco, de ser sarcástico. El sarcasmo es algo que a la IA le va a llevar un tiempo, o las coyunturas finas
de las sociedades verbales, los memes hablados y cosas, chistes, referencias, eso, pues bueno, en algún momento quizás ya también eso lo pueda hacer seguramente, y pronto, o lo que sea, pero hay que resistir desde lo radicalmente humano, de alguna forma, encontrar esa vertiente. Si lo que se quiere es eso, porque también me pongo a pensar, alguien podrá decir, no, yo quiero usar la IA, y para sonar como IA, creo que la IA vale la pena creer en ella y que nos muestre ella, y nomás nosotros seguirle la onda. No creas que yo por eso digo, qué mal, no, o sea. Sí, que estés en contra de eso. Y también si nos puedes regalar una frase para alguna morrita que apenas está empezando a levantar su proyecto, ¿no? Desde un lugar no centralizado del país, ¿no? Uh-huh. Pues como lo que estás haciendo tú aquí, con este podcast en Mazatlán. No sé, lo que le diría sería que, mira, no sé, me dan ganas de decir que juegue mucho y que no lo piense tanto, que haga las cosas sin pensarlo tanto en cuanto a decidirse. Hay que pensar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y estarlo trabajando, estarlo viendo una y otra vez, pero no pensarla tanto de animarte. O sea, si lo quieres hacer, como lo que dice Nike, ¿no? Entonces, aventarse y hacerlo y con humor, siempre riéndose. Para mí la jugada es agarrar cura. Agarrar cura, porque incluso yo siento que el lema de hay que hacerlo y hay que agarrar cura siempre, eso no te está quitando de que te tomes en serio algunas cosas, ¿me entiendes? O sea, la cura siempre puede estar, es una actitud, agarrar la cura. Y un poco ligero. Me gusta mucho, no sé si es Huxley o qué autor que dice mucho lo de slightly o algo así como despacito, despacito, mi bien. Haz lo que quieras, pero despacito. Ligero, no es despacito, es ligero, como livianito. O sea, sé leve, sé leve. La levedad no se contrapone a la profundidad. Uno puede ser realmente profundo a través de sintetizar cosas, por ejemplo. Así lo veo yo. Si agarras las cosas más importantes de lo que sea que estés hablando y mantienes una actitud de levedad, no está contradicha la profundidad ahí, o sea. Pero la levedad es una energía. Es una energía que, por cierto, a mí a veces me cuesta un montón de trabajo, ¿no? A todos. Pero trato de tenerlo realmente presente, de que todo sea leve, que todo sea un poco fácil. Porque también lo fácil no se contrapone a la finura. O sea, yo creo que hay cosas fáciles que tienen un carácter ágil, fácil, un poco sencillo, vamos a decirlo, pero que tiene intelectualidad. Y entonces puede ser algo como ameno y profundo al mismo tiempo, ¿no? A mí eso es lo que me gustaría hacer. Entonces yo le diría a la morrita que de alguna manera sea fácil para que sucedan las cosas. Fácil sin superficial, ¿no? Si es que esto dice algo, ¿no? Y ahora, para cerrar, una pregunta que te sigas haciendo, ¿no? Que no has podido contestar. ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa. Uy, pues un montón. Un montón. La primera es, ¿qué va a ser de mí? En general, en la vida. ¿Qué va a ser de mí? La otra es, pues, o sea, ¿qué va a ser de mí? Y trae implícito el sabiendo cómo soy. No nada más, no le estoy echando la culpa al mundo, me estoy echando la culpa a mí mismo. Te estás haciendo responsable, Sí. ¿no? De todo lo que eres y de no saberlo. Sí, me pregunto qué va a ser de mí porque soy una persona demasiado pendiente de su propia vida y demasiado ensimismado quizás. Siento mucha envidia por esas personas que alcanzo a ver que viven más como hacia afuera.
más como hacia afuera y que están siendo diligentes y cumplen las cosas. Y quizás tienen momentos de introspección, pero no como lo que tengo yo. Vivo en un infierno. No dejo de pensar para adentro y cosas y no sé por qué. O sea, a lo mejor es más común de lo que pienso, ¿no? Pero en mi caso a veces quisiera yo salir, dejar de pensar ya. A veces también por eso que tenía esta cosa de que quería tener un hijo para olvidarme de mí un poco. Pero luego me dio miedo de que lo tenga y no me olvide de mí. Y entonces, pero no, yo creo que sí, aprovecharía y me olvidaría de mí. Tengo unas ganas de olvidarme de mí. Oye, ¿y desde morrito eres así de estarte Sí, siempre cuestionando sí, yo me recuerdo dentro, dentro? como siendo un niño solo, jugando solo y pensando, así, pensando y sintiendo y pensando y como tripeando, pues, ¿no? Yo era un morrito tripeador, tripeaba mucho, viendo las cosas así, no sé. Muy contemplativo. Sí, muy, muy contemplativo. Bueno, muchísimas gracias, No, a ti, David. gracias por invitarme. En serio, estuvo súper chido. Gracias por compartirnos todo esto que nos compartiste. No, pues Tu intimidad. espero que esté chilo. Sí, seguro sí. Fue muy, muy liviano. Gracias. Muchísimas gracias a Miguel, a Londra, sin ustedes no fuera posible. Muchas gracias. Literalmente. Y gracias a ti por seguir viendo y compartiendo el material, compartiendo Teatro de Morra. Este fue David Aguilar, yo soy Valeria Humbert y muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Bye. Que viva Mazatlán. Arriba, arriba la tambora. Sí. Muchas gracias. No, a ti. Me la pasé muy bien.